La sombra apareció por tercera vez aquella tarde. Isabel María Santos lo notó mientras doblaba el último dobladillo del vestido de la señora Álvarez. Sus dedos moviéndose con la precisión que su padre le había enseñado años atrás. A través de la ventana pequeña de su taller, vio la silueta oscura deslizarse por la calle empedrada de Valle Escondido, manteniéndose cerca de los muros blancos como si fuera parte de las sombras del atardecer. Primera vez, al mediodía, frente a la tienda de telas de doña Carmen. Segunda vez, 2 horas después, cerca del pozo del pueblo. Ahora, tercera vez. Sus manos se detuvieron sobre la seda crema. El corazón le latía más rápido de lo que debería. 6 meses. Habían pasado 6 meses desde que encontró a su padre muerto en su cama. Los labios azulados, el cuerpo ya frío. Los médicos dijeron que fue el corazón. Enfermedad, natural. Pero Isabel sabía la verdad. Y si alguien la estaba siguiendo, significaba que ellos también lo sabían. Dejó la aguja sobre la mesa con manos que apenas temblaban. Había aprendido a controlar el miedo, a no dejarlo verse en su rostro. Una mujer sola de 23 años en un pueblo como Valle Escondido no podía permitirse el lujo de parecer débil. Miró el reloj de pared. Las 6 de la tarde. El sol comenzaba su descenso detrás de las colinas de olivos que rodeaban el pueblo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Debía entregar el vestido antes de que oscureciera. Se puso el chal negro sobre los hombros. Tomó el vestido cuidadosamente envuelto en papel blanco y abrió la puerta de su pequeña casa. El aire de abril era fresco, con ese olor a tierra húmeda y flores de naranjo que siempre le recordaba a su madre. Cerró la puerta con llave, un hábito nuevo desde la muerte de su padre, y comenzó a caminar por la calle estrecha. Valle Escondido se extendía ante ella como un cuadro pintado en tonos ocres y blancos. Las casas bajas con sus techos de tejas rojas se alineaban a ambos lados de las calles empedradas. A la distancia, el campanario de la iglesia de San Miguel se alzaba contra el cielo del atardecer. Más allá, las colinas ondulantes cubiertas de olivos y vid se extendían hasta las montañas de Sierra Nevada, cuyos picos aún llevaban nieve en sus cumbres. Isabel caminó con paso firme hacia el norte del pueblo, donde vivía la señora Álvarez en una de las casas más grandes. Saludó con una inclinación de cabeza a don Esteban, el herrero, que cerraba su taller. Pasó frente a la taberna La Estrella, de donde salían voces masculinas y el olor a vino y aceite de oliva. Y entonces lo sintió de nuevo. La sensación de ser observada. Se detuvo frente a la fuente del pueblo, fingiendo ajustarse el chal. Con disimulo, miró hacia atrás. La calle estaba casi vacía a esa hora. Un par de mujeres mayores conversaban frente a una puerta. Un niño pequeño perseguía a un perro callejero. Pero allí, en el callejón entre la taberna y la casa de los Moreno, una sombra se movió. Isabel apretó el vestido contra su pecho y siguió caminando. Más rápido ahora. La casa de los Álvarez estaba solo a 3 calles. 3 calles que de repente parecían 3 kilómetros. El sol se hundía más rápido de lo que recordaba. Las sombras se alargaban sobre los adoquines como dedos oscuros. Giró en la esquina de la calle del Molino. Y se detuvo en seco. 3 hombres bloqueaban el camino. Los reconoció inmediatamente. Trabajadores del cortijo de don Fernando, el terrateniente más poderoso de la región. El del centro era Tomás Ruiz, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. A su derecha estaba Paco, más joven, con ojos que brillaban con algo que Isabel había aprendido a identificar como peligro. El tercero era un hombre mayor al que solo conocía de vista. Buenas tardes, señorita Santos. La voz de Tomás era áspera, raspada por años de vino barato y tabaco. Isabel mantuvo la barbilla alta. Buenas tardes. Disculpen, necesito pasar. ¿Tanta prisa? Paco dio un paso adelante, bloqueándole el camino. El sol apenas se está poniendo. Una señorita tan bonita no debería andar sola por estas calles. Agradezco su preocupación, pero estoy perfectamente bien. Claro que sí. Tomás sonrió, mostrando dientes manchados. Pero después de lo que le pasó a su padre, uno nunca sabe. Tan repentino, ¿verdad? Un hombre sano un día, muerto al siguiente. El corazón de Isabel se convirtió en piedra. Lo sabían, por supuesto que lo sabían. Mi padre murió de causas naturales, dijo con voz firme, aunque cada palabra le costaba. Ahora, si me disculpan. Intentó pasar,
pero Paco extendió el brazo. Don Fernando quiere verla, señorita Santos. Tiene un encargo especial, vestidos para su esposa. Pagará bien. Pueden decirle a don Fernando que estoy muy ocupada en este momento. Quizás en unos meses. No creo que entienda. La voz de Tomás se endureció. No es una invitación, es una orden. Isabel sintió cómo el miedo comenzaba a trepar por su columna vertebral, pero lo empujó hacia abajo. No aquí, no ahora. En este país, señor Ruiz. Incluso don Fernando debe recordar que ya no vivimos en tiempos de señores feudales. Soy una mujer libre y puedo elegir mis clientes. Paco se rió, un sonido desagradable que hizo eco en las paredes estrechas del callejón. Una mujer libre, qué gracioso, una mujer sola es lo que eres. Sin padre, sin hermanos, sin nadie que te proteja cuando... El sonido de cascos interrumpió sus palabras. Los cuatro se volvieron hacia el origen del sonido. Un caballo se acercaba por la calle. Un alazán oscuro de constitución robusta. El jinete era alto, vestido con ropas sencillas de trabajo, pantalones de lana gris, camisa blanca arremangada hasta los codos, un chaleco de cuero sin adornar, un sombrero de ala ancha proyectaba sombra sobre su rostro, ocultando sus facciones. El caballo se detuvo a pocos metros de ellos. El jinete no desmontó, simplemente se quedó allí, inmóvil, observándolos. Isabel no podía ver su expresión bajo la sombra del sombrero, pero sintió el peso de su mirada. ¿Algún problema aquí? Su voz era grave, con un acento que Isabel no pudo ubicar de inmediato. No era del sur profundo de Andalucía, quizás de más al norte. Tomás se irguió, inflando el pecho. Nada que le incumba. Forastero, esta es una conversación privada. No parece privada. El jinete inclinó la cabeza ligeramente hacia Isabel. ¿Señorita? Isabel sintió todos los ojos sobre ella. Este era el momento. Podía decir que estaba bien, que estos hombres eran conocidos, que no necesitaba ayuda. Sería lo más seguro, no provocar a los hombres de don Fernando, no causar problemas. Pero entonces recordó la cara de su padre, azul y fría. Recordó las palabras que él le había susurrado la última noche que hablaron. Antes de su pelea, a veces. Hija, el silencio es lo mismo que la cobardía. En realidad, dijo con voz clara, necesito llegar a la casa de los Álvarez antes de que oscurezca. Si estos caballeros me permitieran pasar. El jinete asintió una vez. Luego, con un movimiento fluido, desmontó del caballo. Cuando sus botas tocaron los adoquines, Isabel pudo verlo mejor. Era más joven de lo que había pensado. Quizás cerca de los 30. Rostro anguloso, con una barba de varios días que no llegaba a ser completa. Ojos oscuros que no parpadeaban mientras miraba a los tres hombres. Y allí, en su muñeca derecha, visible donde la manga estaba remangada, una cicatriz larga y blanca que parecía la marca de un cuchillo. La señorita necesita pasar, dijo con tono neutral, pero había acero debajo de las palabras. Paco dio un paso adelante, las manos cerradas en puños. ¿Y quién diablos eres tú para? Rafael Domínguez. El hombre no levantó la voz, pero algo en la forma en que dijo su nombre hizo que Paco se detuviera. Trabajo en el cortijo de los Mendoza, y ustedes están bloqueando el camino de la señorita. Los Mendoza. Isabel conocía ese nombre. El cortijo estaba al oeste de Valle Escondido, más pequeño que el de don Fernando pero respetado. Si este hombre trabajaba allí, no era un simple vagabundo. Tomás evaluó la situación, 3 contra 1. Pero había algo en la postura de Rafael Domínguez que sugería que no sería una pelea fácil. La forma en que mantenía el peso equilibrado sobre ambos pies. La manera en que sus manos, aunque relajadas a los costados, parecían listas para moverse en cualquier momento. Esto no ha terminado, señorita Santos, dijo finalmente Tomás, escupiendo a un lado. Don Fernando no olvida, y no le gusta que le rechacen. Los tres hombres se alejaron por el callejón, sus pasos pesados resonando contra las piedras. Isabel los observó hasta que desaparecieron en la distancia, su corazón aún latiendo demasiado rápido. ¿Está bien? La voz de Rafael la sacó de sus pensamientos. Isabel se volvió hacia él. De cerca, pudo ver más detalles. Los ojos no eran simplemente oscuros. Eran de un marrón profundo que parecía casi negro bajo la luz del atardecer. Tenía líneas finas alrededor de los ojos. El tipo de líneas que venían no de reír,
sino de entrecerrar los ojos contra el sol, o contra el dolor. Estoy bien, gracias. Ajustó su agarre en el vestido envuelto. Le agradezco su intervención, señor Domínguez. Él inclinó la cabeza brevemente. ¿Sabe quiénes son esos hombres? Sí, trabajan para don Fernando Álvarez. Algo cambió en la expresión de Rafael. Fue sutil, apenas un leve endurecimiento alrededor de la boca, pero Isabel lo notó. ¿El terrateniente? El más poderoso de la región, confirmó Isabel. ¿Ha oído hablar de él? He oído cosas. Rafael tomó las riendas de su caballo. ¿Dónde necesita ir? La casa de los Álvarez. 3 calles hacia el norte. La acompañaré. No fue una pregunta. Isabel debería haber rechazado. No conocía a este hombre. Era un forastero, alguien que acababa de llegar al pueblo. Pero había algo en su presencia que la hacía sentir, no exactamente segura, porque esa palabra había perdido significado 6 meses atrás, pero quizás menos vulnerable. No es necesario, señor Domínguez, ya ha hecho suficiente. El sol se está poniendo, dijo él, comenzando a caminar junto a ella, guiando su caballo, y esos hombres podrían estar esperando en la próxima esquina. Tenía razón, Isabel lo sabía, así que asintió y comenzó a caminar, consciente de su presencia a su lado. Era alto, más alto que la mayoría de los hombres del pueblo. Se movía con una economía de movimiento que hablaba de años de trabajo físico, pero también de algo más. Había una precisión en la forma en que colocaba cada pie, una consciencia de su entorno que Isabel asociaba con soldados o... ¿Ha vivido siempre en Valle Escondido? La pregunta de Rafael interrumpió sus pensamientos. Desde que era niña, mi padre y yo llegamos de Sevilla cuando tenía 12 años. ¿Y su familia? Mi madre murió cuando era pequeña. Mi padre, la voz se le atascó en la garganta. Mi padre falleció hace 6 meses. Lo siento. 2 palabras simples, pero Rafael las dijo con una comprensión que hacía que Isabel creyera que realmente lo sentía. Que sabía lo que era perder a alguien. ¿Y usted? Preguntó ella, tratando de apartar el dolor. ¿De dónde viene? De muchos lugares. La respuesta fue vaga, casi evasiva. Últimamente, de Sevilla. ¡Qué coincidencia! Mi ciudad natal. El mundo es más pequeño de lo que parece. Caminaron en silencio por un momento. El sol había casi desaparecido ahora, dejando el cielo pintado en tonos de púrpura y azul profundo. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer. En las casas que pasaban, se encendían lámparas de aceite, pequeños puntos de luz dorada contra la oscuridad creciente. Esos hombres, dijo Rafael de repente, dijeron algo sobre su padre, que fue repentino. Isabel se tensó, fue su corazón. Los médicos dijeron que fue natural. ¿Pero usted no lo cree? La pregunta era directa, casi brutal en su honestidad. Isabel se detuvo y lo miró. Los ojos de Rafael la observaban con una intensidad que la hacía sentir expuesta. Como si pudiera ver a través de todas sus mentiras cuidadosamente construidas. No sé qué quiere decir, señor Domínguez. Creo que sí lo sabe. Su voz era suave ahora, casi gentil, y creo que por eso esos hombres la estaban amenazando. Porque usted sabe algo que don Fernando no quiere que sepa. El corazón de Isabel latía con tanta fuerza que estaba segura de que él podía oírlo. Nadie, en 6 meses, había dicho en voz alta lo que todos en el pueblo debían sospechar pero que nadie se atrevía a mencionar. No sé de qué habla. Mintió, odiándose a sí misma por la cobardía en su voz. Mi padre murió de causas naturales. Ahora, si me disculpa, debo entregar este vestido. Comenzó a caminar de nuevo. Más rápido esta vez. Rafael la siguió sin decir nada más. Pero Isabel podía sentir su mirada sobre ella. Pesada y conocedora. La casa de los Álvarez apareció ante ellos. Una estructura de 2 pisos con un balcón de hierro forjado. Luz brillaba en las ventanas del piso inferior. Isabel se detuvo frente a la puerta principal. Gracias por acompañarme, señor Domínguez. Mantuvo su voz formal, distante. Estaré bien desde aquí. Rafael asintió lentamente. ¿Cómo regresará a su casa? El señor Álvarez me llevará en su carreta. Siempre lo hace. Entonces esperaré hasta que entre. No había punto en discutir. Isabel tocó la puerta con la aldaba de bronce. Unos momentos después, una sirvienta abrió y la condujo adentro. Antes de que la puerta se cerrara, Isabel miró hacia atrás una última vez.
Rafael seguía allí, una silueta oscura contra el cielo del anochecer. Observando, sus ojos se encontraron por un instante. Y algo pasó entre ellos. Un reconocimiento, una comprensión de que ambos estaban guardando secretos. Luego la puerta se cerró, y él desapareció de su vista. La señora Álvarez estaba encantada con el vestido. Era una mujer robusta de mediana edad con un gusto por los colores brillantes y los bordados elaborados. Pasó 20 minutos elogiando cada puntada, cada detalle del trabajo de Isabel. Eres una artista, querida, igual que tu padre, que Dios lo tenga en su gloria. Se persignó rápidamente. ¿Te gustaría quedarte a cenar? Tenemos cordero asado y... Es muy amable, señora Álvarez, pero debo volver a casa. Tengo otro encargo que terminar mañana temprano. Por supuesto, mi esposo te llevará. Antonio, llamó hacia el interior de la casa. Prepara la carreta para la señorita Santos. 15 minutos después, Isabel estaba sentada en la carreta junto al señor Álvarez, un hombre callado que manejaba los caballos con manos expertas. El camino de regreso era corto, pero en la oscuridad parecía más largo. Las estrellas brillaban intensamente sobre ellos, y una luna creciente proporcionaba suficiente luz para ver el camino. Escuché que tuviste problemas esta tarde, dijo el señor Álvarez de repente. Isabel se tensó. Las noticias viajaban rápido en un pueblo pequeño. Nada grave, solo un malentendido. Los hombres de don Fernando. No fue una pregunta. Tienes que tener cuidado, Isabel. Don Fernando es un hombre poderoso. Si te ha puesto en su mira. ¿Por qué me pondría en su mira?, preguntó Isabel, aunque conocía la respuesta. El señor Álvarez fue silencioso por un momento largo. Luego suspiró. Tu padre era un buen hombre. Un hombre honesto, y a veces, eso es peligroso. ¿Qué sabe usted? Sé lo suficiente como para aconsejarte que tengas cuidado. Don Fernando no tolera que le cuestionen. Y si tu padre encontró algo. Se detuvo, sacudiendo la cabeza. Solo ten cuidado, hija, eso es todo lo que puedo decir. Llegaron a la casa de Isabel. Era pequeña, con solo 2 habitaciones principales, la sala delantera que servía como taller y la habitación trasera donde dormía. Su padre había construido un pequeño añadido para su propio dormitorio años atrás, pero Isabel no había podido entrar allí desde su muerte. La puerta permanecía cerrada, como una tumba sellada. Gracias por traerme, señor Álvarez. De nada, hija, y recuerda lo que te dije. Isabel bajó de la carreta y observó mientras se alejaba por la calle oscura. Luego se volvió hacia su casa. Algo no estaba bien. Podía sentirlo. La puerta principal estaba como la había dejado, cerrada con llave, las ventanas también cerradas. Pero había algo. Una sombra se movió al lado de la casa. Isabel ahogó un grito y retrocedió, su mano buscando instintivamente el cuchillo pequeño que siempre llevaba en el bolsillo de su falda. Pero entonces la sombra habló. Soy yo, Rafael Domínguez. Él emergió de la oscuridad, su rostro apenas visible bajo la luz de la luna. Isabel sintió que su corazón comenzaba a latir de nuevo después de haberse detenido. ¿Qué está haciendo aquí?, exigió, aunque su voz salió más débil de lo que pretendía. Me asustó. Lo siento, no quería asustarla. Se acercó más, y ella pudo ver que parecía tenso, alerta, pero después de lo que pasó esta tarde, pensé que sería bueno asegurarme de que llegara bien a casa. He llegado bien, como puede ver. Isabel cruzó los brazos sobre su pecho, más por calor que por defensa. Ahora, si me disculpa, es tarde y... Alguien estuvo aquí. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Isabel se quedó congelada. ¿Qué? Mientras usted estaba en la casa de los Álvarez. Alguien vino aquí. Vi a un hombre dando vueltas alrededor de su casa, probando las ventanas. Cuando me vio, huyó. El miedo que Isabel había estado conteniendo toda la tarde finalmente se derramó sobre ella como agua helada. Sus piernas se sintieron débiles. ¿Quién era? No pude verlo bien en la oscuridad, pero llevaba el tipo de ropa que usan los trabajadores del cortijo. Como los hombres de esta tarde. Isabel miró hacia su casa, su pequeño refugio que ya no se sentía seguro. Las paredes blancas parecían demasiado delgadas bajo la luz de la luna. Las ventanas, demasiado fáciles de romper. Debería revisar adentro, dijo Rafael, asegurarme de que no entró. Cada instinto le decía a Isabel que no dejara entrar a este extraño en su casa.
No lo conocía, no sabía nada sobre él excepto su nombre y que había llegado recientemente al pueblo. Pero la alternativa era entrar sola, en la oscuridad, sabiendo que alguien había estado tratando de forzar la entrada. Está bien, dijo finalmente, pero solo para revisar. Sacó la llave de su bolsillo con manos que temblaban ligeramente. La puerta se abrió con su chirrido familiar. El interior estaba oscuro y silencioso. Isabel tomó la lámpara de aceite que siempre dejaba junto a la puerta y la encendió con el yesquero. La luz dorada llenó gradualmente la habitación. Todo parecía estar en su lugar. La mesa de trabajo con su máquina de coser. Los estantes con telas y hilos cuidadosamente organizados. Los maniquíes de costura en la esquina. La puerta cerrada del dormitorio de su padre. Rafael entró detrás de ella, moviéndose con ese mismo cuidado silencioso que había notado antes. Sus ojos recorrieron la habitación, notando cada detalle. «Quédese aquí», dijo en voz baja. «Voy a revisar las otras habitaciones». Desapareció hacia la parte trasera de la casa. Isabel escuchó sus pasos moviéndose de habitación en habitación. El silencio se extendió. Luego, después de lo que pareció una eternidad, él regresó. Todo está cerrado. No hay señales de que entraran. Sus cerraduras aguantaron. Isabel dejó salir un suspiro de alivio que no sabía que había estado conteniendo. «Gracias. Gracias». Rafael asintió, pero en lugar de irse, se quedó allí, observándola con esos ojos oscuros e indescifrables. «Señorita Santos», dijo finalmente, «lo que está pasando no va a detenerse, sea lo que sea que sepa, sea lo que sea que don Fernando piense que sabe. Él no va a simplemente olvidarlo». «No sé nada», insistió Isabel, pero las palabras sonaron huecas incluso a sus propios oídos. «Está bien». Rafael se dirigió hacia la puerta. «Pero si necesita ayuda, trabajo en el cortijo de los Mendoza. Cualquiera allí puede encontrarme». Se detuvo en el umbral, su mano en el marco de la puerta. La luz de la lámpara creaba sombras profundas en su rostro, pero Isabel podía ver la intensidad en sus ojos. «Una cosa más», dijo, «esa cicatriz en mi muñeca que vi que notó esta tarde. La obtuve hace 2 años. En Sevilla, un hombre con un cuchillo. Un hombre que trabajaba para alguien muy parecido a don Fernando». Hizo una pausa. «No sobreviví para llegar aquí solo para ver a alguien más sufrir lo que yo sufrí. Así que si necesita ayuda, por favor, no espere hasta que sea demasiado tarde». Antes de que Isabel pudiera responder, él se había ido, la puerta cerrándose suavemente detrás de él. Ella escuchó el sonido de cascos alejándose en la noche, y luego solo silencio. Isabel cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella, su corazón latiendo erráticamente. ¿Quién era Rafael Domínguez realmente? ¿Y por qué estaba aquí, en Valle Escondido, justo cuando su propio mundo se estaba desmoronando? Miró hacia la puerta cerrada del dormitorio de su padre. Todavía no podía entrar allí, pero quizás era hora de empezar a buscar respuestas. Porque Rafael tenía razón en una cosa, esto no iba a detenerse. Y ella estaba cansada de correr. Los 3 días siguientes transcurrieron en una calma tensa. Isabel trabajó en su taller, terminando encargos, tomando medidas, cortando patrones. Salió solo cuando era necesario. Siempre durante el día, siempre con otros alrededor. No volvió a ver a los hombres de don Fernando. Pero tampoco volvió a ver a Rafael Domínguez. Se dijo a sí misma que era mejor así, que no necesitaba complicaciones en su vida, que un forastero misterioso con cicatrices y secretos era exactamente el tipo de problema que debía evitar. Pero se sorprendió a sí misma pensando en él, en la forma en que se había interpuesto entre ella y el peligro sin dudarlo. En la comprensión en sus ojos cuando ella mencionó a su padre. En esa cicatriz blanca en su muñeca que hablaba de violencia y supervivencia. El domingo, Isabel fue a la iglesia de San Miguel como siempre. El padre Miguel ofició la misa con su voz grave y reconfortante. Isabel se sentó en su banco habitual, cerca del frente, y trató de concentrarse en las oraciones. Pero su mente divagaba. Después de la misa, el padre Miguel la detuvo en la puerta. «Isabel, hija, ¿podemos hablar un momento?». Era un hombre mayor, cerca de los 60, con cabello plateado y ojos amables que habían visto demasiado sufrimiento en su vida. Había sido amigo de su padre. Había estado presente cuando encontraron el cuerpo. «Por supuesto, padre». Caminaron hacia el lateral de la iglesia.
lejos de los feligreses que conversaban en el atrio. El padre Miguel esperó hasta que estuvieron solos antes de hablar. He oído que tuviste problemas con los hombres de don Fernando. Las noticias viajan rápido. En un pueblo como este, siempre lo hacen. El padre Miguel puso una mano en su hombro. Isabel, sé que has estado guardando algo desde que tu padre murió. Y no te culpo, pero quiero que sepas que puedes confiar en mí. Isabel sintió lágrimas ardiendo detrás de sus ojos. Durante 6 meses, había cargado este peso sola. No había nadie en quien pudiera confiar. Nadie que pudiera ayudarla sin ponerse ellos mismos en peligro. Padre, yo sé que tu padre no murió de causas naturales, dijo el padre Miguel en voz baja. Yo también lo sé, vi cosas aquella noche que no encajaban, pero no tuve el valor de decir nada, y esa cobardía me ha perseguido cada día desde entonces. Isabel lo miró, sorprendida. ¿Usted sabe? Sospecho, como muchos en este pueblo. Pero don Fernando es poderoso. Isabel, el miedo hace que incluso los hombres buenos guarden silencio. Sus ojos se llenaron de tristeza, incluyéndome a mí. ¿Qué vio? El padre Miguel miró alrededor, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. Los labios de tu padre estaban azules, pero no del tipo de azul que viene de un fallo del corazón. Era más oscuro, y había un olor, muy sutil, pero estaba ahí, como almendras amargas. Veneno. Isabel lo había sospechado, pero escucharlo dicho en voz alta por alguien más hizo que se sintiera real de una manera que no lo había sido antes. ¿Por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué lo matarían? Porque tu padre era un hombre honesto en un mundo donde la honestidad puede ser mortal. El padre Miguel apretó su hombro. Pero no puedo probarlo, Isabel, y sin pruebas. Acusar a don Fernando sería firmar tu propia sentencia de muerte. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Simplemente vivir con esto? ¿Dejar que se salga con la suya? Debes ser inteligente, ser cuidadosa, y quizás, vaciló, quizás aceptar ayuda cuando se te ofrezca. Isabel frunció el ceño. ¿De qué habla? He oído que un hombre nuevo en el pueblo te ayudó. Rafael Domínguez. Trabaja en el cortijo de los Mendoza. ¿Lo conoce? Solo de vista, pero he hecho algunas preguntas. Los Mendoza dicen que es un trabajador excepcional. Silencioso, mantiene su distancia, pero hay algo en él. El padre Miguel eligió sus palabras cuidadosamente. Algo que sugiere que ha visto violencia, y ha sobrevivido a ella. Eso no lo convierte en alguien en quien deba confiar. No, pero tampoco lo descalifica. El padre Miguel le dio una mirada significativa. A veces, Isabel, las personas que han caminado por la oscuridad son las únicas que pueden ayudarnos a encontrar la luz. Antes de que Isabel pudiera responder, una voz la llamó desde el atrio. Era doña Carmen, haciéndole señas. Debo irme, padre. Ve con Dios, hija, y recuerda, no estás sola en esto, incluso si se siente así. Isabel se reunió con doña Carmen, quien insistió en que la acompañara a tomar chocolate caliente en su casa. Era difícil decir que no a doña Carmen, una mujer robusta de 60 años que había sido amiga íntima de la madre de Isabel y que la había tratado como una hija desde que era niña. Caminaron por las calles del pueblo, ahora animadas con la actividad dominical. Familias paseaban, niños jugaban, todo parecía normal, pacífico. Pero Isabel podía sentir ojos sobre ella. Siempre lo sentía ahora. La casa de doña Carmen olía a canela y chocolate cuando entraron. La mujer mayor preparó el chocolate mientras Isabel se sentaba en la cocina cálida, dejando que el aroma familiar la calmara. Ahora, cuéntame todo, dijo doña Carmen, colocando una taza humeante frente a Isabel. Y no me digas que estás bien. Te conozco desde que naciste. Niña, sé cuando algo te está comiendo por dentro. Isabel tomó un sorbo del chocolate, dejando que el calor se extendiera por su gargón. Quería contarle todo a doña Carmen. Quería descargar este peso sobre alguien que pudiera ayudarla a llevarlo. Pero también sabía que cada persona que involucraba era una persona más en peligro. Es solo, difícil, dijo finalmente. Extraño a mi padre. La casa se siente vacía sin él. Por supuesto que sí. Doña Carmen se sentó frente a ella, sus ojos sabios estudiando su rostro. Pero hay algo más, ¿verdad? Algo que tiene que ver con don Fernando. Isabel se tensó. ¿Cómo? Querida, todo el pueblo sabe que sus hombres te acosaron. Y todos sabemos por qué. Doña Carmen bajó la voz.
Tu padre encontró algo, ¿verdad? Algo sobre don Fernando. Lentamente, Isabel asintió. No sé exactamente qué era. Papá no me lo dijo. Solo dijo que había descubierto algo terrible. Algo que podría destruir a don Fernando si salía a la luz. Iban a discutirlo más. Pero entonces yo dije cosas horribles. Le dije que estaba siendo paranoico. Que don Fernando era respetado. Que nadie le creería. Y me fui. Las lágrimas finalmente cayeron. Me fui. Y a la mañana siguiente estaba muerto. Doña Carmen se levantó y envolvió a Isabel en un abrazo maternal, dejándola llorar contra su hombro como no había llorado desde el funeral. No fue tu culpa, mi niña, nada de esto fue tu culpa. Pero si hubiera escuchado, si hubiera creído, él seguiría muerto. Doña Carmen la sostuvo firmemente. Don Fernando no iba a dejar que tu padre hablara, sin importar lo que hicieras. Lo único que cambiaría es que quizás tú también estarías muerta. Las palabras eran duras, pero ciertas. Isabel lo sabía. ¿Qué debo hacer? Por ahora, nada. Mantén tu cabeza baja. Sigue con tu trabajo. Doña Carmen se apartó, sosteniendo los hombros de Isabel. Y quizás, si ese joven que te ayudó resulta ser de fiar, no lo rechaces demasiado rápido. A veces Dios nos envía ayuda en los lugares más inesperados. Isabel salió de la casa de doña Carmen una hora después, con el estómago lleno de chocolate y bollos, y el corazón un poco más ligero. El sol estaba alto ahora, bañando el pueblo en luz dorada. Caminó hacia su casa, disfrutando del aire fresco de abril. Y entonces lo vio. Rafael Domínguez estaba frente a su casa, de pie junto a su caballo, esperando. El corazón de Isabel dio un salto extraño en su pecho. Él la vio acercarse y se enderezó, quitándose el sombrero en un gesto de respeto. Señorita Santos. Señor Domínguez. Isabel se detuvo a una distancia prudente. ¿Puedo ayudarle en algo? Espero que no le moleste que viniera. Solo quería asegurarme de que no hubiera tenido más problemas. Han sido 3 días tranquilos. Me alegro. Un silencio incómodo cayó entre ellos. Isabel estudió su rostro bajo la luz del día. Parecía cansado, con sombras bajo los ojos que sugerían que no había estado durmiendo bien. Y había algo en la forma en que la miraba, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo empezar. Señor Domínguez, comenzó Isabel, ¿por qué está realmente aquí? No me refiero aquí, frente a mi casa, me refiero aquí, en Valle Escondido. La pregunta lo tomó por sorpresa. Ella pudo verlo en la forma en que sus ojos se ampliaron ligeramente, en la forma en que su cuerpo se tensó. Trabajo en el cortijo de los Mendoza. Eso es lo que hace. No es por qué está aquí. Rafael fue silencioso por un largo momento. Luego suspiró. ¿Tiene tiempo para una conversación? Una larga. Isabel sabía que debería decir que no, que debería entrar a su casa y cerrar la puerta, mantener la distancia segura entre ella y este hombre que claramente tenía sus propios secretos y demonios. Pero el padre Miguel había dicho que las personas que han caminado por la oscuridad a veces son las únicas que pueden ayudar. Y Isabel estaba cansada de estar sola en la oscuridad. Sí, dijo, tengo tiempo. No hablaron en su casa. Eso habría sido demasiado impropio, demasiado íntimo. En cambio, caminaron hacia las afueras del pueblo, donde los olivos se extendían en filas ordenadas hacia las colinas. Rafael guió a su caballo entre ellos, y Isabel caminó a su lado, esperando. Finalmente, cuando estaban lo suficientemente lejos de oídos curiosos, él habló. Vine aquí para morir. Las palabras eran tan directas, tan inesperadas, que Isabel se detuvo en seco. ¿Qué? Rafael continuó caminando, sin mirarla, no literalmente. No tenía planes de matarme, pero vine aquí para desaparecer, para dejar de existir de las maneras que importan, para convertirme en nadie. No entiendo. Hace 2 años, era alguien diferente. Tenía un propósito, una familia, una razón para despertarme cada mañana. Su voz era plana, sin emoción, lo que de alguna manera lo hacía más doloroso. Y luego, en una noche, todo eso desapareció. Isabel esperó, dándole espacio para continuar. Tenía una hermana pequeña, Elena, 16 años. Era brillante, divertida, llena de vida. Por primera vez, la voz de Rafael se quebró, y yo la dejé morir. ¿Qué pasó? Rafael se detuvo debajo de un olivo grande.
atando las riendas de su caballo a una rama baja. Luego se volvió hacia Isabel, y ella pudo ver el dolor desnudo en sus ojos. Trabajaba en un tipo de trabajo que a veces ponía a personas en peligro. Y había un hombre muy malo, que quería hacerme daño, pero no podía llegar a mí directamente. Así que fue tras Elena. Se pasó una mano por el rostro. La secuestraron, enviaron una nota, dijeron que la dejarían ir si yo me entregaba. ¿Y lo hizo? Lo intenté, pero era una trampa. Cuando llegué al lugar que especificaron, no estaba Elena, solo sus hombres. Hubo una pelea. La mañana llegó demasiado pronto. Isabel había pasado la mitad de la noche despierta, mirando el techo de su dormitorio, pensando en la conversación con Rafael, en sus secretos, en los de ella, en la puerta cerrada del dormitorio de su padre que tendría que abrir hoy. A las 2 de la madrugada, se había levantado, como todas las noches desde la muerte de su padre, siempre a las 2, la hora exacta en que lo había encontrado, frío y azul en su cama. Se sentó junto a la ventana, observando las estrellas, preguntándose si su padre podía verla desde donde estuviera ahora, preguntándose si la había perdonado. Cuando el sol finalmente se elevó sobre las colinas, pintando el cielo de rosa y dorado, Isabel ya estaba vestida y había preparado café. Revisó su reflejo en el pequeño espejo de su habitación. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, pero por lo demás se veía normal, como si su mundo no estuviera a punto de cambiar. A las 9 en punto, alguien golpeó la puerta. Doña Carmen entró como un huracán de energía maternal, trayendo consigo una cesta llena de pan recién horneado, queso y aceitunas. «Buenos días, mi niña, ¿has comido algo?» «Por supuesto que no, siempre tan delgada. Sienta, sienta». Isabel no tuvo más remedio que sentarse mientras doña Carmen ponía la mesa, parloteando sobre el clima, sobre el nuevo bebé de los García, sobre cualquier cosa excepto lo que ambas sabían que iba a pasar esa mañana. A las 9:30, Rafael llegó. Isabel lo vio desde la ventana, desmontando de su caballo con esa gracia económica que tenía. Llevaba ropa limpia, el cabello húmedo como si acabara de bañarse. Se quitó el sombrero antes de tocar la puerta. Doña Carmen abrió con una sonrisa amplia. «Señor Domínguez, qué puntual. Entre. ¿Ha desayunado?» «Por supuesto que no. Los hombres nunca cuidan de sí mismos. Venga». Rafael entró, sus ojos encontrando inmediatamente los de Isabel. Había una pregunta silenciosa en ellos. «¿Está lista?» Isabel asintió, aunque no estaba segura de estarlo. Los tres desayunaron juntos. Una escena extrañamente doméstica. Doña Carmen mantenía la conversación fluyendo, haciendo preguntas inocuas a Rafael sobre el cortijo de los Mendoza, sobre su caballo, sobre su vida antes de Valle Escondido. Él respondía cortésmente pero sin dar mucha información, y doña Carmen era lo suficientemente sabia como para no presionar. Finalmente, cuando los platos estuvieron limpios y el café terminado, el silencio cayó sobre la mesa. «Bueno», dijo doña Carmen, levantándose, «supongo que tienen trabajo que hacer. Yo estaré aquí, en la sala, cosiendo. Si necesitan algo, solo llamen». Era su manera de decir, estaré aquí como carabina apropiada, pero les daré privacidad. Isabel se levantó, sus piernas sintiéndose débiles. Rafael se puso de pie también, esperando que ella tomara la iniciativa. «Es por aquí», dijo Isabel en voz baja. Lo condujo a través de la pequeña sala de estar hacia la parte trasera de la casa. Había 2 puertas allí, una llevaba a su dormitorio, la otra. Isabel se detuvo frente a la puerta cerrada. Su mano se extendió hacia el pomo. Luego se detuvo, temblando. «Puedo hacerlo solo, si prefiere», ofreció Rafael suavemente. «No», Isabel enderezó los hombros. «Necesito hacer esto». Respiró hondo, 1 vez, 2 veces. Luego giró el pomo y empujó la puerta. El olor la golpeó primero. No era desagradable, solo vacío, el olor de una habitación que no había sido aireada en 6 meses. Polvo, aire quieto, ausencia. La habitación estaba exactamente como la recordaba. La cama cuidadosamente hecha, aunque Isabel sabía que debajo de esas sábanas estaba donde su padre había muerto. El armario con su ropa aún colgando. Su escritorio junto a la ventana, cubierto de papeles y libros. Y sobre la mesita de noche, una fotografía enmarcada, Isabel y su padre, tomada 2 años atrás en la fiesta del pueblo.
ambos sonriendo a la cámara, sin saber lo que el futuro traería. Isabel sintió que sus rodillas cedían, pero antes de que pudiera caer, el brazo de Rafael estaba allí, sosteniéndola firme. «Respire», murmuró, «solo respire». Ella obedeció, llenando sus pulmones con aire rancio. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que el mareo pasó. «Estoy bien», dijo finalmente, aunque no estaba segura de que fuera verdad. ¿Dónde guardaba su padre documentos importantes? Isabel señaló hacia el escritorio. Allí, y hay una caja de madera bajo la cama donde guardaba cosas personales. Empecemos con el escritorio. Trabajaron en silencio. Rafael revisaba los papeles con cuidado metódico, organizándolos en pilas, correspondencia personal, facturas, documentos comerciales. Isabel se arrodilló junto a la cama y sacó la caja de madera. Dentro había recuerdos de una vida, cartas de amor que su padre había escrito a su madre, atadas con un lazo rosa, el vestido de bautismo de Isabel, cuidadosamente doblado, un reloj de bolsillo que había pertenecido al padre de su padre, fotografías antiguas de familia, y en el fondo, envuelto en tela de lino, un diario. «Rafael», llamó Isabel en voz baja. Él se acercó y se arrodilló junto a ella mientras desenvolvía el diario. Era viejo, con cubiertas de cuero gastado. Isabel lo abrió con manos temblorosas. La letra de su padre llenaba las páginas. Entradas fechadas que se remontaban años atrás. Isabel pasó las páginas, buscando las más recientes. Y entonces la vio, una entrada de 3 días antes de la muerte de su padre. Asterisco, 10 de marzo de 1885, asterisco. Asterisco, hoy confirmé mis peores sospechas. Don Fernando no es el hombre que todos creen que es. Durante meses, he notado irregularidades en los envíos que pasan por su cortijo. Carretas que llegan en la noche. Hombres armados que no son simples trabajadores del campo. Asterisco. Asterisco, esta tarde, seguí una de esas carretas hasta las colinas del norte. La vi detenerse en una cueva oculta entre los olivos. Los hombres descargaron cajas, y cuando uno dejó caer una, vi lo que contenía, rifles. Docenas de ellos, armas modernas, del tipo que usa el ejército. Asterisco. Asterisco, don Fernando está traficando armas. ¿Pero para quién? ¿Y por qué? Asterisco. Isabel sintió que la sangre se le helaba en las venas. Siguió leyendo. Asterisco, 12 de marzo de 1885, asterisco. Asterisco, he hecho más investigaciones. Hablé con Miguel, el arriero que a veces transporta mercancías para don Fernando. Después de algunas copas de vino, Miguel dejó escapar que las armas van hacia el norte, hacia los carlistas que aún resisten en las montañas. Asterisco. Asterisco, Dios mío, don Fernando está financiando la insurgencia. Si esto se descubre, no será solo él quien caiga. Todos los que trabajan para él, todos los que han aceptado su dinero, podrían ser acusados de traición. Asterisco. Asterisco, debo reportar esto a las autoridades. ¿Pero a quién? El alcalde es amigo íntimo de don Fernando. El juez local cena en su mesa cada semana. Necesito llevar esta información a Sevilla, directamente a la Guardia Civil. Asterisco. La última entrada estaba fechada el día antes de su muerte. Asterisco, 13 de marzo de 1885, asterisco. Asterisco, he decidido hablar con Isabel esta noche. Ella merece saber la verdad. Y si algo me pasa, necesito que alguien más conozca el secreto. Asterisco. Asterisco, también he escrito una carta detallada al capitán Morales de la Guardia Civil en Sevilla. Es un hombre honesto, o al menos lo era cuando lo conocí hace años. La carta está escondida con las copias de mis notas sobre las rutas y los nombres de los involucrados. Asterisco. Asterisco, si estoy en lo correcto. Don Fernando sospecha que sé algo. He notado sus hombres vigilando mi casa. Pero no puedo quedarme callado. Demasiadas vidas están en riesgo. Asterisco. Asterisco, Dios me dé fuerza para hacer lo correcto. Asterisco. Y esa era la última entrada. Al día siguiente, su padre estaba muerto. Isabel cerró el diario, las lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. Rafael, que había estado leyendo por encima de su hombro, puso una mano en su espalda. Lo siento, dijo en voz baja, siento que tuviera que leer eso. Menciona una carta, dijo Isabel, su voz ronca, y copias de notas.
Deben estar aquí en algún lugar. Buscaron durante la siguiente hora. Revisaron cada cajón del escritorio. Movieron cada libro en el estante. Miraron detrás de cuadros en las paredes. Nada. Quizás ya las encontraron, sugirió Rafael, si don Fernando envió a alguien después de la muerte de su padre. No, Isabel sacudió la cabeza. Papá era cuidadoso. Si escondió algo, lo habría escondido bien. Se sentó en la cama de su padre, tratando de pensar como él. ¿Dónde habría puesto algo tan importante? Algo que necesitaba mantenerse seguro pero también accesible si tenía que huir rápidamente. Sus ojos recorrieron la habitación de nuevo. El escritorio, el armario, la mesita de noche, la cama donde estaba sentada. La cama. Rafael, ayúdame a mover el colchón. Trabajando juntos, levantaron el pesado colchón de la cama. Y allí, entre el colchón y el somier de madera, había un paquete envuelto en tela encerada. Con manos temblorosas, Isabel lo desenvolvió. Dentro había una carpeta de cuero que contenía varias hojas de papel cubiertas con la letra meticulosa de su padre. Mapas de las rutas de las carretas. Listas de nombres, hombres que trabajaban para don Fernando. Contactos en otras ciudades. Compradores. Fechas de envíos. Y en el fondo de la carpeta, un sobresellado dirigido al capitán Javier Morales. Guardia Civil, Sevilla. Esta es la prueba, susurró Isabel. Esta es la evidencia que necesitábamos. Rafael tomó uno de los mapas. Estudiándolo cuidadosamente, su padre hizo un trabajo minucioso. Con esto, la Guardia Civil podría desmantelar toda la operación de don Fernando. Entonces tenemos que llevar esto a Sevilla. Entregárselo al capitán Morales personalmente. No, Rafael sacudió la cabeza firmemente. Usted no va a ninguna parte cerca de Sevilla. Es demasiado peligroso. ¿Y qué sugiere? ¿Que me quede aquí mientras usted va solo? Exactamente eso. Isabel se levantó, enfrentándolo. No, esto es sobre mi padre. Tengo derecho a estar involucrada. Y ese sentido de derecho podría hacer que la maten. La voz de Rafael era dura ahora. Don Fernando tiene ojos en todas partes. Si sale del pueblo, lo sabrá, y si sospecha que lleva evidencia contra él. ¿Entonces qué? La frustración de Isabel estalló. ¿Me quedo aquí, escondiéndome, mientras usted arriesga su vida? ¿Usted, que apenas me conoce? Sí, Rafael dio un paso más cerca. Porque yo ya he perdido a alguien que me importaba. Y no voy a perder a otra persona por no ser lo suficientemente cuidadoso. No soy su hermana, dijo Isabel, y de inmediato se arrepintió de las palabras al ver el dolor parpadear en los ojos de Rafael. No, acordó él en voz baja, no lo es, pero eso no significa que no me importe lo que le pase. Se miraron el uno al otro en el silencio cargado de la habitación. El aire entre ellos parecía vibrar con emociones no dichas. Tengo una mejor idea, dijo una voz desde la puerta. Ambos se volvieron bruscamente. Doña Carmen estaba allí, con los brazos cruzados y una expresión de determinación en su rostro arrugado. ¿Cuánto tiempo has estado escuchando?, preguntó Isabel. Lo suficiente. Doña Carmen entró en la habitación, mirando los documentos esparcidos. Y tienen razón en ambos puntos. Isabel no puede ir a Sevilla, es demasiado arriesgado. Pero tú, Rafael, tampoco puedes ir solo. Necesitas a alguien que conozca la ciudad, que tenga contactos allí. ¿Y quién sería esa persona?, preguntó Rafael. Yo. Doña Carmen levantó una mano cuando ambos comenzaron a protestar. Escuchen, tengo una sobrina en Sevilla casada con un oficial de la Guardia Civil. No el capitán Morales, pero alguien que podría llevarnos a él. Además, una anciana viajando para visitar a su familia no levantará sospechas como lo haría un joven vaquero o una costurera sola. Isabel consideró esto. Tenía sentido, pero... Es peligroso, doña Carmen, si don Fernando descubre. Mi niña, tengo 60 años, he vivido una buena vida. Y tu madre fue mi mejor amiga. Le prometí, cuando murió, que cuidaría de ti, así que déjame hacer esto. Por ella, por tu padre, por ti. Las lágrimas volvieron a los ojos de Isabel. No puedo pedirle que arriesgue su vida. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo. Doña Carmen tomó las manos de Isabel entre las suyas. Además, alguien necesita quedarse aquí para mantener las apariencias. Si tanto tú como Rafael desaparecen al mismo tiempo, don Fernando sabrá que algo está pasando.
Rafael asintió lentamente. Tiene razón, yo iré con usted, doña Carmen, como protección en el camino. Isabel se quedará aquí, trabajando en su taller, siendo visible en el pueblo. Cualquier cosa que pase, don Fernando pensará que ella no tiene idea de nada. No me gusta esto, dijo Isabel. No tiene que gustarte, respondió Rafael, solo tiene que funcionar. Pasaron el resto del día planeando. Doña Carmen partiría mañana temprano en el coche de línea hacia Sevilla. Como si fuera una visita familiar ordinaria. Rafael la seguiría a caballo, manteniéndose a distancia pero lo suficientemente cerca para intervenir si había problemas. Una vez en Sevilla, doña Carmen usaría sus conexiones familiares para llegar al capitán Morales. Rafael entregaría la carta y los documentos personalmente. Con suerte, estarían de vuelta en 3 o 4 días. ¿Y si don Fernando envía a más hombres mientras ustedes están fuera? Preguntó Isabel mientras empacaban cuidadosamente los documentos de su padre. Por eso te quedarás en la casa de doña Carmen, dijo Rafael. Dirás que ella te pidió que cuidaras de su casa y sus gatos mientras está fuera. Estarás rodeada de vecinos. Don Fernando no se arriesgará a hacer algo público. Y yo hablaré con el padre Miguel antes de irme, añadió doña Carmen. Él vigilará a Isabel también, entre él y los vecinos. ¿Estarás segura? Isabel quería discutir, quería insistir en ir con ellos. Pero mirando los rostros determinados de Rafael y doña Carmen, sabía que sería inútil. Está bien, aceptó finalmente, pero prometan que tendrán cuidado. Lo prometo, dijo doña Carmen, besando su frente. Rafael no dijo nada, pero sus ojos se encontraron con los de Isabel, y en ellos vio una promesa silenciosa. Cuando doña Carmen se fue para prepararse para el viaje, Rafael se quedó un momento más. Hay algo más que necesita saber, dijo, su voz baja, sobre mi pasado en Sevilla. ¿Qué es? No era solo un ciudadano común, vaciló, era parte de la Guardia Civil, un oficial. Isabel se quedó quieta, procesando esto. ¿Qué pasó? Cuando Elena murió, culpé a la organización, pensé que si hubieran actuado más rápido, si me hubieran dado más recursos, podría haberla salvado, así que renuncié, dejé todo atrás. Miró por la ventana. El capitán Morales era mi superior directo. Un buen hombre. Intentó convencerme de que me quedara, pero yo estaba demasiado perdido en mi dolor. No lo he visto en 2 años. ¿Cree que aún lo ayudará? Eso espero, porque si no lo hace, no sé a quién más podemos recurrir. Isabel puso una mano en su brazo. Gracias, por contarme, por confiar en mí con la verdad. Rafael cubrió su mano con la suya. La verdad es lo único que nos salvará ahora. Las mentiras y los secretos son las herramientas de hombres como don Fernando. Nosotros tenemos que ser mejores que eso. Se miraron por un largo momento. Isabel era consciente del calor de su mano sobre la de ella, de lo cerca que estaban, de lo fácil que sería inclinarse y... Un golpe fuerte en la puerta principal los separó bruscamente. Isabel fue a abrir, con Rafael siguiéndola de cerca. Cuando abrió la puerta, su corazón se hundió. Don Fernando Álvarez estaba en su umbral. Era un hombre alto, de unos 45 años, con cabello plateado y un bigote cuidadosamente recortado. Vestía un traje fino, demasiado elegante para una visita casual. 2 de sus hombres estaban detrás de él, Tomás y Paco. Los mismos que la habían acosado días atrás. Señorita Santos, dijo don Fernando, quitándose el sombrero en un gesto de cortesía falsa. Espero no interrumpir nada. Don Fernando, Isabel mantuvo su voz firme. ¿En qué puedo ayudarlo? Vengo a disculparme. Su sonrisa era tan suave como aceite. Mis hombres me informaron de un malentendido hace unos días. Les he hablado externamente sobre su comportamiento. Espero que no haya sufrido ningún inconveniente. No se preocupe, no pasó nada grave. Los ojos de don Fernando se deslizaron hacia Rafael, quien se había posicionado ligeramente detrás de Isabel, pero claramente visible. Y usted debe ser el caballero que intervino. Rafael Domínguez, si no me equivoco. Trabajo para los Mendoza. Así es. La voz de Rafael era neutral, pero Isabel podía sentir la tensión en él. Qué afortunado que estuviera cerca. Don Fernando volvió su atención a Isabel. Pero también vine con otro propósito. Señorita Santos, mi esposa está organizando un gran baile en nuestro cortijo dentro de 2 semanas.
Le gustaría comisionarle varios vestidos nuevos. Pagará generosamente. Por supuesto. Era una trampa. Isabel lo sabía. Aceptar significaría tener que ir al cortijo de don Fernando. Estar bajo su techo. Vulnerable. Me temo que estoy muy ocupada en este momento. Don Fernando, tengo varios encargos pendientes y... Oh, pero seguramente puede hacer espacio para un cliente tan importante. Su tono seguía siendo amable, pero había un borde de acero debajo. Sería desafortunado si una costurera tan talentosa como usted no pudiera asegurar el patrocinio de las familias más prominentes de la región. La amenaza era clara. Rechazarlo significaría perder otros clientes. Aceptarlo significaba peligro. Quizás después de que termine mis encargos actuales, dijo Isabel cuidadosamente. En unas semanas podría tener más tiempo. 2 semanas es el plazo para el baile, insistió don Fernando. Pero entiendo, una mujer de negocios debe gestionar su tiempo. Se puso el sombrero de nuevo. Pensaré en su respuesta, señorita Santos. Y mientras tanto, sus ojos se endurecieron. Espero que tenga cuidado. Valle escondido puede ser peligroso para aquellos que no tienen protección adecuada. La señorita Santos tiene toda la protección que necesita, dijo Rafael, hablando por primera vez desde que don Fernando llegó. Don Fernando lo miró con ojos calculadores. Ah, sí, un vaquero es una protección muy temporal. Los trabajos en los cortijos van y vienen. Las lealtades cambian. El dinero habla más fuerte que el honor. He descubierto. Quizás en su experiencia, respondió Rafael sin parpadear, pero hay hombres para quienes el honor vale más que el oro. Por un momento, algo peligroso brilló en los ojos de don Fernando. Luego sonrió de nuevo, esa sonrisa de aceite. ¡Qué refrescante! Un idealista. Espero que esa convicción no le traiga problemas. Joven, se volvió hacia Isabel. Buenos días, señorita Santos. Mis hombres y yo la dejaremos en paz. Por ahora. Se fue con sus hombres siguiéndolo. Isabel cerró la puerta y se apoyó contra ella, su corazón latiendo salvajemente. Sabe, dijo en voz baja, no sé cómo, pero sabe que sospechamos de él. Puede sospechar, pero no tiene pruebas de que tengamos evidencia, dijo Rafael. Por eso vino, para intimidarla, para ver cómo reaccionaba. ¿Y cómo reaccioné? Como una mujer fuerte que no se deja intimidar fácilmente. Rafael puso sus manos en sus hombros. Pero esto significa que debemos actuar rápido. Cuanto más tiempo tengamos estos documentos, más peligroso se vuelve. Entonces irán mañana, como planeamos. Sí, y usted permanecerá visible aquí, haciendo su trabajo, sin dar ninguna señal de que algo ha cambiado. Isabel asintió. Puedo hacer eso. Sé que puede. Rafael la miró intensamente. Pero, Isabel, si algo pasa, si siente que está en peligro real, vaya directamente al padre Miguel. Él sabrá qué hacer. ¿Y usted? ¿Qué hará si don Fernando envía a sus hombres tras usted en el camino? Sobreviviré. Lo he hecho antes. Eso no es reconfortante. Una sonrisa pequeña curvó los labios de Rafael. No se supone que lo sea. Se supone que debe ser honesto. Isabel lo golpeó ligeramente en el brazo. Es imposible. ¿Lo sabe? Eso también me han dicho. El momento se sintió demasiado ligero dado las circunstancias. Pero Isabel se aferró a él, a este pequeño momento de normalidad antes de que todo cambiara. Rafael, dijo en voz baja, ¿por qué está haciendo esto realmente? No me diga que es solo porque no quiere ver a otra persona sufrir. Tiene que haber más que eso. Él fue silencioso por un largo momento. Luego suspiró. Porque cuando miré a Elena en esa mesa fría en la morgue, hice una promesa. Prometí que nunca más me quedaría de brazos cruzados mientras alguien con poder lastimaba a alguien más débil. Y he roto muchas promesas en mi vida, pero esa... Su voz se quebró. Esa es una que intento mantener. No soy débil, dijo Isabel suavemente. No, no lo es. Pero eso no significa que no merezca ayuda. Rafael le tocó la mejilla. Muy gentilmente. Todos merecemos ayuda. Isabel, incluso aquellos de nosotros que pensamos que debemos cargar todos solos. Antes de que Isabel pudiera responder, antes de que pudiera pensar en las implicaciones, se inclinó hacia adelante y lo besó. Fue suave, tentativo, apenas un roce de labios contra labios. Pero sintió la chispa que lo atravesó, el estremecimiento que recorrió su columna vertebral. Rafael se congeló por un instante.
Luego, muy lentamente, le devolvió el beso. Su mano se movió desde su mejilla hasta su cabello, sosteniéndola gentilmente mientras profundizaba el beso solo ligeramente. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Lo siento, murmuró Isabel, no debí. No se disculpe, la voz de Rafael era ronca. Por favor, no se disculpe por eso. Es solo que, mañana se va, y no sé qué va a pasar. Y pensé que quizás... Isabel, la detuvo con un dedo sobre sus labios. No tenemos que explicar esto ahora. No tenemos que ponerle nombre. Solo, recuerde que regresaré. Lo prometo. No puede prometer eso. Puedo y lo hago, porque ahora tengo una razón para volver. Rozó sus labios con los suyos una vez más. Suave como una pluma, y esa es una razón que vale la pena mantenerse vivo. Rafael se fue al atardecer, prometiendo regresar temprano en la mañana para acompañar a doña Carmen al coche de línea. Isabel pasó la noche en la casa de doña Carmen como habían planeado, ayudándola a empacar y preparar mensajes para su supuesta sobrina en Sevilla. ¿Estás asustada?, preguntó doña Carmen mientras doblaba ropa en su baúl de viaje. Aterrada, admitió Isabel. Bien, el miedo te mantiene alerta. Te mantiene viva. Doña Carmen cerró el baúl y se volvió hacia Isabel. Pero no dejes que el miedo te paralice. Tu padre no habría querido eso. No sé qué habría querido mi padre para mí. Sí lo sabes. Doña Carmen tomó sus manos. Él quería que fueras feliz. Que fueras libre. Que vivieras sin miedo. Y lo que estamos haciendo. Esto es parte de darte esas cosas. ¿Y si algo sale mal? Entonces confiaremos en que Rafael nos protegerá. Y confiaremos en que Dios tiene un plan. Incluso cuando no podemos verlo. Doña Carmen apretó sus manos. Ahora, hablemos de ese beso. Isabel se sonrojó furiosamente. ¿Cómo? Mi niña, te he conocido toda tu vida. Puedo leer tu rostro como un libro. Y cuando Rafael se fue esta tarde, tenías esa mirada que decía que algo había cambiado entre ustedes. No fue nada, solo un momento de debilidad. El amor nunca es debilidad, dijo doña Carmen firmemente, y no te atrevas a restarle importancia. He visto la forma en que ese joven te mira, como si fueras lo único en el mundo que importa, y he visto la forma en que tú lo miras, como si finalmente hubieras encontrado a alguien que entiende tu dolor. Apenas lo conozco. Conocer a alguien no es cuestión de tiempo, es cuestión de profundidad, y tú y Rafael han compartido sus secretos, sus dolores, sus miedos. Eso es intimidad real, más que años de conversación superficial. Isabel sintió lágrimas ardiendo en sus ojos de nuevo. Tengo tanto miedo, doña Carmen, miedo de perderlo como perdí a papá, miedo de que don Fernando gane, miedo de que todo esto sea en vano. El miedo es natural, pero no dejes que te robe la posibilidad de ser feliz. Doña Carmen la abrazó fuertemente. Tu padre querría que vivieras. Isabel, que amaras, que tuvieras la vida que él y tu madre soñaron para ti. Durmieron poco esa noche. Isabel se despertó cada hora, verificando el reloj, esperando el amanecer. Finalmente, cuando el cielo comenzó a aclararse hacia el gris del preamanecer, se levantaron y se prepararon. Rafael llegó justo cuando el sol tocaba el horizonte. Llevaba ropa de viaje y una bolsa de montar llena de provisiones. Su caballo estaba inquieto, sintiendo el largo viaje por delante. ¿Lista?, le preguntó a doña Carmen. Tan lista como puedo estarlo a mi edad. Ella le sonrió valientemente. Cuídame en el camino, muchacho. Con mi vida, prometió Rafael. Se volvió hacia Isabel. Por un momento, solo se miraron. Había tantas cosas que decir, tantas advertencias y promesas y confesiones. Pero con doña Carmen observando y los vecinos comenzando a despertar, todo lo que pudieron compartir fue una mirada larga. Tenga cuidado, dijo Isabel finalmente. Usted también. Rafael se acercó un paso, lo suficientemente cerca para que solo ella pudiera escuchar. Recuerde lo que le dije. Si siente peligro, vaya al padre Miguel inmediatamente. No espere, no sea valiente, solo esté a salvo. Lo mismo le digo. Sonrió ante eso. Haré mi mejor esfuerzo. El coche de línea llegó. El cochero saludando ruidosamente mientras ataba el equipaje de doña Carmen. Ella subió con la ayuda de Rafael, acomodándose en el asiento junto a una mujer mayor y un comerciante con aspecto de próspero. Rafael montó su caballo, posicionándose para seguir al coche a una distancia discreta.
3 o 4 días. Le recordó a Isabel. 5 como máximo. Si no hemos regresado para entonces. No piense así. Lo interrumpió Isabel. Regresarán. Tienen que hacerlo. El coche comenzó a moverse, sus ruedas chirriando sobre los adoquines. Rafael inclinó su sombrero una última vez hacia Isabel. Luego siguió al coche fuera del pueblo. Isabel los observó hasta que desaparecieron alrededor de la curva del camino. Luego se volvió y caminó de regreso hacia el centro del pueblo. Hacia su taller, hacia los 3 o 4 días de espera que tendría por delante. No sabía que antes de que terminara el día, todo cambiaría. No sabía que don Fernando ya había preparado su próximo movimiento. Y no sabía que la verdadera prueba de su coraje estaba a punto de comenzar. El día transcurrió con normalidad dolorosa. Isabel abrió su taller, trabajó en sus encargos, recibió a 2 clientes para tomar medidas, comió un almuerzo ligero, charló con el señor Álvarez cuando pasó por su calle. Todo normal, todo ordinario. Excepto que no lo era. Isabel podía sentir ojos sobre ella todo el día. No podía verlos directamente, pero sabía que estaban allí. Los hombres de don Fernando, vigilando, esperando que cometiera un error. Al atardecer, cuando comenzó a cerrar su taller, una joven apareció en su puerta. Isabel la reconoció inmediatamente, Lucía, la muchacha que trabajaba en el cortijo de don Fernando. Era pequeña, no más de 19 años. Con ojos oscuros que habían visto demasiado dolor para su edad, llevaba un vestido sencillo de sirvienta, y sus manos se retorcían nerviosas sobre su delantal. «¿Señorita Santos?» Su voz era apenas un susurro. «Por favor, necesito hablar con usted, a solas». Isabel miró rápidamente hacia la calle. Nadie parecía estar prestando atención. Retrocedió, permitiendo que Lucía entrara rápidamente. «¿Qué pasa?», preguntó Isabel una vez que la puerta estaba cerrada. «Necesito su ayuda». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «Don Fernando, él, no es un buen hombre, señorita, y no solo con los negocios. Con las mujeres que trabajan para él. Conmigo, con otras». El estómago de Isabel se revolvió. «¿Te ha lastimado?» «No todavía, pero lo hará, pronto». Lucía se estremeció. «Lo escuché hablando con Tomás. Dijeron que después del baile, que después de que los invitados importantes se vayan, yo seré, que él me». No pudo terminar la frase. Isabel sintió rabia, caliente y brillante, recorrer sus venas. «¿Por qué vienes a mí?» «Porque no tengo a nadie más. Mi familia está en un pueblo al norte. No tengo dinero para llegar allí. Y escuché que usted es buena, que usted ayuda a la gente». Lucía agarró las manos de Isabel. «Por favor, señorita Santos, no sé qué más hacer». Isabel pensó rápido. Rafael y doña Carmen no regresarían por días. No podía enviar a Lucía sola en el camino. Sería demasiado peligroso, pero tampoco podía dejarla regresar al cortijo. «Puedes quedarte aquí esta noche», decidió. «Mañana encontraremos una manera de llevarte con tu familia». «¿De verdad?». La esperanza brilló en los ojos de Lucía. «¿Haría eso por mí?». «Por supuesto, ninguna mujer merece ser tratada como tú has sido tratada». Lucía comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alivio ahora. Isabel la abrazó, dejándola desahogarse. No vio la sombra que se movió fuera de su ventana. No vio al hombre que se escabulló hacia el cortijo de don Fernando. Y no sabía que acababa de caminar directamente hacia la trampa que don Fernando había preparado para ella.
La medianoche había pasado cuando Isabel se despertó con un sonido. No era un sonido fuerte, solo un crujido suave, como si alguien estuviera caminando cuidadosamente sobre tablas de madera que protestaban bajo el peso. Isabel se incorporó en su cama, el corazón ya acelerado. Lucía estaba dormida en la habitación al lado, exhausta después de horas de llanto. Isabel se había quedado despierta hasta tarde, planeando cómo podrían llevar a la joven a casa de manera segura. Quizás el padre Miguel podría prestar su carreta. Quizás el señor Álvarez. Otro crujido, este más cerca. Isabel se deslizó fuera de la cama, sus pies descalzos silenciosos sobre el suelo frío. Tomó el candelero de hierro de su mesita de noche, sosteniéndolo como un arma. Su respiración era poco profunda, controlada. Se movió hacia la puerta de su habitación, presionando su oído contra la madera. Voces, susurros bajos, más de uno. Alguien estaba dentro de su casa. El pánico amenazó con ahogarla, pero lo empujó hacia abajo. Piensa, Isabel, piensa. La puerta de su padre. Había un pestillo por dentro. Si podía llegar allí con Lucía. Se movió rápidamente hacia la habitación donde Lucía dormía, abriendo la puerta con cuidado. La joven estaba acurrucada bajo las mantas, su rostro tranquilo en el sueño. Lucía, susurró Isabel, sacudiéndola suavemente. Lucía, despierta, tienes que despertar ahora. Los ojos de Lucía se abrieron, confundidos al principio, luego alarmados cuando vio la expresión de Isabel. ¿Qué? Silencio. Isabel puso un dedo sobre sus labios. Hay alguien en la casa. Necesitamos escondernos. Ahora. Se movieron juntas hacia la habitación del padre de Isabel. Isabel acababa de alcanzar la puerta cuando la puerta principal se abrió de golpe. Señorita Santos. La voz de Tomás resonó a través de la casa. Sabemos que está aquí, y sabemos que tiene a la chica. Isabel empujó a Lucía dentro de la habitación. Cerró la puerta y echó el pestillo justo cuando escuchó pasos pesados corriendo por el pasillo. Alguien golpeó la puerta con fuerza. «Abra esta puerta». «Váyanse», gritó Isabel. «Estoy llamando a las autoridades». Risas ásperas desde el otro lado. ¿Las autoridades? El alcalde cena en la mesa de don Fernando. El juez es su compadre. No hay nadie que venga a salvarla. Señorita Santos. Lucía temblaba junto a Isabel, sus ojos enormes de terror. Isabel miró alrededor de la habitación desesperadamente. La ventana era pequeña, pero quizás. Don Fernando quiere hablar con usted, continuó Tomás. Dice que es hora de que tenga una conversación sobre su padre. Sobre lo que él encontró, y sobre lo que usted ha estado escondiendo. El corazón de Isabel se hundió. Lo sabían, de alguna manera, sabían. No sé de qué habla. No importa, vendrá con nosotros de todos modos. La forma fácil o la difícil. Un golpe masivo sacudió la puerta. Estaban tratando de derribarla. La ventana, susurró Isabel a Lucía. Vete, corre a la iglesia, encuentra al padre Miguel. No puedo dejarte. Tienes que hacerlo. Alguien tiene que decirle lo que pasó. Alguien tiene que. La puerta se astilló. Otro golpe y cedería. Isabel empujó a Lucía hacia la ventana, ayudándola a abrirla. Era una caída de 2 metros hasta el callejón trasero, pero mejor eso que lo que esperaba dentro. «Corre», le ordenó Isabel, «y no mires atrás». Lucía vaciló solo un momento. Luego se deslizó por la ventana. Isabel escuchó el golpe suave cuando aterrizó, luego el sonido de pasos corriendo alejándose. La puerta se abrió de golpe. Tomás entró primero, con Paco detrás de él. Había un tercer hombre que Isabel no conocía, más joven, con una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo. Hizo que esto fuera difícil, dijo Tomás, avanzando hacia ella. Don Fernando no estará contento. Isabel retrocedió, sosteniendo el candelero delante de ella. Aléjense de mí. ¿O qué? ¿Nos golpeará con eso? Paco se rió. Señorita, hay 3 de nosotros y una de usted. Sea inteligente. Sé que mi padre fue asesinado, dijo Isabel, su voz más firme de lo que se sentía. Y sé que don Fernando lo ordenó. Si me hacen daño, solo confirmarán la verdad. ¿A quién le importa la verdad? El hombre con la cicatriz habló por primera vez. Los muertos no cuentan historias. Avanzó hacia ella. Isabel balanceó el candelero, conectando con su brazo. Él gritó de dolor, retrocediendo. «Perra». Tomás la agarró por detrás.
inmovilizando sus brazos. Ella pateó y se retorció, pero él era demasiado fuerte. Suficiente, gruñó Tomás. La llevamos ahora. Le ataron las manos frente a ella con una cuerda áspera. Le pusieron una capucha sobre la cabeza. Sumiendo todo en oscuridad, Isabel trató de gritar, pero una mano se cerró sobre su boca. Haga ruido y la golpearemos hasta dejarla inconsciente, advirtió Paco. Su elección. La sacaron de su casa, probablemente por la puerta trasera para evitar ser vistos. Isabel trató de memorizar cada giro, cada paso, pero con la capucha sobre su cabeza. Pronto perdió el sentido de la dirección. La subieron a lo que parecía ser una carreta. Escuchó el chasquido de las riendas. Sintió el traqueteo del movimiento. Estaban llevándola fuera del pueblo, hacia el cortijo de don Fernando. Rafael sabía que algo estaba mal antes de que llegaran a Sevilla. Era una sensación, una inquietud que se había estado acumulando durante todo el viaje. Había mantenido distancia del coche de línea como planearon, siguiéndolo desde lo suficientemente lejos para no llamar la atención pero lo suficientemente cerca para intervenir si había problemas. Pero cada kilómetro que se alejaban de Valle Escondido, la sensación empeoraba. Debería haber insistido en quedarse. Debería haber enviado a otro en su lugar. Debería haber. Dejas de torturarte, muchacho, dijo doña Carmen cuando pararon en una posada para la noche. Isabel estará bien, es más fuerte de lo que crees. No es su fuerza lo que me preocupa, respondió Rafael, mirando hacia el camino que habían recorrido. Es la astucia de don Fernando. Si está tan preocupado, regresa. Yo puedo manejar esto sola desde aquí. Rafael la miró, sorprendido. No puedo dejarla ir sola a Sevilla. Claro que puedes. Mi sobrina me está esperando. Ella me llevará al capitán Morales. Los documentos llegarán a las manos correctas. Doña Carmen puso una mano arrugada sobre la de él. Pero si algo le pasa a Isabel mientras estás aquí conmigo, nunca te lo perdonarás. Y ella tampoco te lo perdonará. Rafael miró hacia las montañas que se elevaban entre él e Isabel. Era mediodía de viaje de regreso. Si salía ahora, podría llegar a Valle Escondido para el amanecer. ¿Estás segura? Completamente. Ve, protégela. Yo manejaré el resto. Rafael no necesitó más persuasión. Ensilló su caballo, verificó sus provisiones, y cabalgó de vuelta hacia Valle Escondido bajo la luz de las estrellas. No sabía que ya era demasiado tarde. No sabía que mientras él galopaba hacia ella, Isabel ya estaba en manos de don Fernando. Pero lo descubriría pronto. Le quitaron la capucha en una habitación oscura. Isabel parpadeó, sus ojos ajustándose a la tenue luz de una sola lámpara de aceite. Estaba en una bodega o sótano, con paredes de piedra y techo bajo. No había ventanas, solo una puerta pesada de madera con una barra por fuera. Estaba sentada en una silla, sus manos aún atadas frente a ella. Tomás, Paco y el hombre de la cicatriz estaban de pie contra la pared, observándola. Y frente a ella, sentado en una silla más elegante como si fuera un trono, estaba don Fernando Álvarez. Señorita Santos, dijo con esa voz suave que ella había llegado a odiar. Lamento las circunstancias de nuestra reunión. Habría preferido que viniera voluntariamente. Me secuestraron, dijo Isabel, manteniendo su voz firme. Esto es un crimen. ¿Un crimen? Don Fernando se rió. Mi querida niña, yo soy la ley en esta región. El alcalde es mi amigo. El juez me debe favores. La Guardia Civil más cercana está a días de distancia. Se inclinó hacia adelante. No. Esto no es un crimen. Esto es justicia. ¿Justicia? ¿Por qué crimen? Por el crimen de su padre. De meter su nariz donde no pertenecía. De amenazar mi negocio, mi reputación, mi vida. Mi padre era un hombre honesto que descubrió que usted era un traficante de armas. Isabel lo dijo directamente, sin miedo ahora, que está vendiendo rifles a los carlistas, que es un traidor a España. El rostro de don Fernando se oscureció. Su padre era un tonto que no entendía la complejidad de la política. Los carlistas no son traidores. Son patriotas que luchan por la verdadera España. Y yo los ayudo porque creo en su causa. Usted los ayuda porque le pagan. La mano de don Fernando se movió tan rápido que Isabel no la vio venir. La bofetada resonó en la habitación, haciendo que su cabeza girara hacia un lado. Sintió el sabor de sangre en su boca. Cuide su lengua, siseó don Fernando, o la cortaré.
Isabel escupió sangre al suelo. Haga lo que quiera conmigo. No cambia la verdad. Las autoridades saben lo que usted es. Ah, sí, don Fernando sonrió. ¿Se refiere a la carta que su padre escribió? ¿Los documentos que supuestamente escondió? Se rió. ¿Cree que no registré su casa después de que él murió? Encontré todo, querida. Cada papel, cada nota. Los quemé todos. El corazón de Isabel se hundió. Si era verdad, si había encontrado los documentos. Pero entonces recordó, los documentos que Rafael y doña Carmen llevaban. Don Fernando no sabía sobre esos. Su padre había hecho copias. Y las copias estaban en camino a Sevilla en este momento. No encontró nada, dijo, esperando que su expresión no la traicionara, porque no había nada que encontrar. Miente. Don Fernando se puso de pie, acercándose hasta que su rostro estuvo a centímetros del de ella. Y sé que miente porque he estado observándola. Vi al vaquero, ese Rafael Domínguez, pasar demasiado tiempo en su casa. Vi a doña Carmen partir repentinamente hacia Sevilla. Muy conveniente, ¿no? Isabel sintió que el miedo se enroscaba alrededor de su garganta. Si sabía sobre Rafael, si sabía sobre doña Carmen. Tomás, dijo don Fernando sin apartar los ojos de Isabel, ¿enviaste a los hombres como te ordené? Sí, patrón, están en el camino a Sevilla ahora. Interceptarán el coche de línea mañana al amanecer. No, 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 no. ¿Y si encuentran algo? Lo traerán de vuelta aquí, junto con cualquiera que intente interferir. Isabel sintió que las lágrimas ardían en sus ojos, pero las retuvo. No les daría la satisfacción de verla llorar. Es demasiado tarde, mintió. Los documentos ya están con la Guardia Civil. Vendrán por usted. Quizás no. Don Fernando se encogió de hombros. Pero para cuando vengan, si es que vienen, usted estará muy lejos de aquí. Hay barcos que salen de Cádiz todas las semanas. Barcos hacia América del Sur. Barcos donde una joven puede desaparecer muy fácilmente. El horror se apoderó de Isabel. La estaba amenazando no solo con muerte, sino con algo peor, con ser vendida, enviada lejos, perdida para siempre. ¿Por qué no simplemente matarme como mató a mi padre? Porque eso sería un desperdicio. Don Fernando le tocó el cabello, y ella se estremeció. Es hermosa, talentosa, valdrá mucho dinero en los lugares correctos. Y su desaparición será mucho menos sospechosa que otra muerte repentina. La gente preguntará por mí. Y les diremos que huyó, que la vergüenza de las deudas de su padre era demasiado, que una joven soltera simplemente no podía sobrevivir sola. Sonrió cruelmente. Es una historia muy creíble. En realidad. Isabel cerró los ojos, tratando de pensar. Rafael estaba a un día de distancia. Doña Carmen estaba en peligro. Lucía había escapado, pero ¿llegaría al padre Miguel a tiempo? ¿Y qué podría hacer un viejo sacerdote contra hombres armados? Estaba sola. Completamente sola. Déjenla aquí esta noche, ordenó don Fernando. Mañana, cuando tengamos los documentos de regreso, decidiremos qué hacer con ella. Salieron, cerrando la puerta pesada detrás de ellos. Isabel escuchó la barra caer en su lugar, sellando su prisión. Se quedó sentada en la oscuridad, con solo la lámpara de aceite parpadeando para compañía, y por primera vez en 6 meses, permitió que las lágrimas cayeran. Rafael llegó a Valle Escondido justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de gris. Había cabalgado toda la noche, cambiando de caballo en una posada a mitad de camino, empujando tanto a él como al animal hasta el límite. La sensación de que algo estaba terriblemente mal había crecido con cada kilómetro. Fue directamente a la casa de Isabel. La puerta principal estaba cerrada, pero cuando la rodeó hacia atrás, encontró la ventana del dormitorio de su padre abierta, la habitación desordenada, señales de lucha. El pánico puro lo atravesó. Isabel, gritó, sabiendo que era inútil pero incapaz de contenerse. Isabel. Señor Domínguez. Se volvió para ver a una joven corriendo hacia él. La reconoció, Lucía, la chica del cortijo de don Fernando. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Isabel? Se la llevaron. Lucía estaba sin aliento, llorando. Los hombres de don Fernando. Anoche, yo escapé, pero ella me dijo que corriera. Fui al padre Miguel. Él está reuniendo a los hombres del pueblo ahora. Rafael sintió que algo frío y mortal se asentaba en su pecho. El tipo de calma que había conocido antes.
Cuando era oficial de la Guardia Civil. Cuando las vidas estaban en juego. ¿Cuánto tiempo hace? 6 horas. Tal vez 7. Demasiado tiempo, pero no demasiado tarde. Todavía no. Llévame con el padre Miguel. Ahora. Encontraron al sacerdote en la iglesia, rodeado de una docena de hombres del pueblo. El señor Álvarez estaba allí, y el herrero, y varios de los trabajadores de los cortijos más pequeños. Hombres buenos que habían vivido con miedo de don Fernando durante demasiado tiempo. Rafael, el padre Miguel se acercó. Gracias a Dios. Necesitamos tu ayuda. Díganme qué saben. Entre el padre Miguel y Lucía, armaron la historia. Los hombres de don Fernando habían secuestrado a Isabel de su casa. Lucía había escuchado a Tomás mencionar que la llevarían al cortijo, a las bodegas subterráneas donde don Fernando guardaba su vino, y, aparentemente, otros secretos. No podemos ir a las autoridades, dijo el padre Miguel amargamente. El alcalde no hará nada. El juez tampoco. Estamos solos en esto. No, dijo Rafael, no estamos solos. Estamos juntos. Y eso es suficiente. Miró a los hombres reunidos. No eran soldados. No eran luchadores. Eran granjeros, artesanos, comerciantes. Pero en sus ojos vio determinación. Vio que estaban cansados de vivir con miedo. Don Fernando tiene hombres armados. Continuó Rafael. Probablemente una docena o más en el cortijo. Nos superan en número y en armas. Pero tenemos dos ventajas, conocemos el terreno. Y ellos no esperan que ataquemos. ¿Atacar? El señor Álvarez se veía pálido. Rafael, somos hombres pacíficos, no asesinos. No les estoy pidiendo que maten a nadie. Les estoy pidiendo que rescaten a una mujer inocente de un hombre que ya ha asesinado una vez y lo hará de nuevo. Rafael miró a cada hombre a los ojos. Isabel necesita nuestra ayuda, y después de esto, cuando don Fernando finalmente enfrente la justicia, todos ustedes podrán vivir sin miedo. ¿No vale eso la pena pelear? Hubo un momento de silencio. Luego el herrero, un hombre enorme llamado García, dio un paso adelante. Yo iré. Don Fernando me debe 3 meses de pago por herrar sus caballos. Diría que me debe más que dinero ahora. Yo también, dijo el señor Álvarez. Isabel es como una hija para mí. Uno por uno, los demás asintieron. Rafael sintió algo cálido en su pecho. Gratitud, esperanza, propósito. Bien, entonces aquí está el plan. En la bodega oscura, Isabel había dejado de llorar. No porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque había encontrado algo más fuerte que el miedo, rabia. Rabia por su padre, asesinado por hacer lo correcto. Rabia por Lucía y todas las otras mujeres que don Fernando había dañado. Rabia por sí misma, por haber estado tan asustada durante tanto tiempo. Estudió la habitación con ojos nuevos. La puerta era sólida, pero las bisagras estaban oxidadas, y su silla, si pudiera romperla, podría tener madera afilada para trabajar con las cuerdas alrededor de sus muñecas. Se puso de pie, levantando la silla con ella, y la estrelló contra el suelo de piedra. Una pata se astilló, lo hizo de nuevo, la pata se rompió. Tomó el trozo de madera, encontró un borde afilado, y comenzó a frotar las cuerdas contra él. Era lento, doloroso trabajo, la madera cortó su piel junto con la cuerda, y pronto sus muñecas estaban sangrando. Pero eventualmente, después de lo que pareció una eternidad, la cuerda cedió. Sus manos estaban libres. Isabel se movió hacia la puerta, presionando su oído contra ella. Podía oír voces arriba, pero amortiguadas. La barra en el otro lado era pesada, pero quizás si encontraba algo para hacer palanca. Estaba buscando en la habitación oscura cuando escuchó algo. Un grito, luego otro, el sonido de caballos relinchando, pasos corriendo. ¿Qué estaba pasando? Rafael había dividido a los hombres en 3 grupos. El primero, liderado por García el herrero, crearía una distracción en el frente del cortijo, liberarían los caballos, harían ruido, atraerían a los hombres de don Fernando fuera. El segundo, liderado por el señor Álvarez, rodearía el cortijo, asegurándose de que nadie pudiera escapar o pedir refuerzos. Y Rafael, con solo 3 hombres más, entraría por la parte trasera, a través de las cocinas, para buscar a Isabel. Había funcionado hasta ahora. El caos en el frente había sacado a la mayoría de los guardias.
Rafael y su pequeño grupo habían entrado sin ser detectados, subviviendo silenciosamente a los 2 hombres que encontraron en la cocina. Las bodegas están bajo la casa principal, susurró Mateo, el joven ayudante de establo que había insistido en venir. Hay escaleras que bajan desde el pasillo trasero. Encontraron las escaleras. Descendieron en silencio, cada hombre con un arma improvisada, palos, cuchillos, una vieja espada que García había forjado años atrás. La bodega era un laberinto de túneles y habitaciones. Pasaron hileras de barriles de vino, cajas cubiertas con lonas, y luego, al final de un pasillo largo, una puerta con una barra. Rafael corrió hacia ella, levantando la barra, empujó la puerta abierta. ¿Isabel? ¿Rafael? Y allí estaba, en medio de la habitación oscura, con las manos ensangrentadas pero libres, mirándolo con ojos que brillaban con lágrimas y alivio. «Viniste», susurró. «Por supuesto que vine». Rafael cruzó la habitación en 3 zancadas, tirándola hacia sus brazos. «Siempre vendré por ti. Don Fernando, él sabe sobre los documentos. Envió hombres a interceptar a doña Carmen. Doña Carmen está a salvo en Sevilla. Le dije que fuera adelante cuando sentí que algo estaba mal. Probablemente ya está con el capitán Morales». Rafael le examinó las muñecas. «Estás herida». «Estaré bien. Necesitamos salir de aquí». «Estoy de acuerdo. Vamos». Pero cuando llegaron al pasillo, encontraron su camino bloqueado. Don Fernando estaba allí, con Tomás, Paco y una docena de hombres armados más, todos con rifles apuntando hacia Rafael y su pequeño grupo. «Señor Domínguez», dijo don Fernando con calma, «debí haberlo matado cuando tuvo la oportunidad. Un error que no repetiré». Rafael empujó a Isabel detrás de él, colocándose entre ella y los rifles. «Esto se acabó, don Fernando. La Guardia Civil ya tiene la evidencia. Saben sobre el tráfico de armas. Saben sobre el asesinato del padre de Isabel. No puede matarnos a todos antes de que lleguen». «Quizás no, pero puedo matarlos a ustedes». Don Fernando levantó su rifle, apuntando directamente a Rafael, «y eso tendrá que ser suficiente». «No». La voz vino desde arriba. Todos miraron hacia las escaleras. El padre Miguel estaba allí, de pie en la parte superior, con más hombres del pueblo detrás de él, y junto a él, sosteniendo un rifle con manos sorprendentemente firmes para alguien de su edad, estaba doña Carmen. ¿Doña Carmen? Isabel no podía creer lo que veía. ¿Pero cómo? ¿Pensaste que dejaría al joven Rafael hacer todo el trabajo sucio? Doña Carmen sonrió ferozmente. «No llegué a Sevilla. Me encontré con estos hombres en el camino. Los mismos que don Fernando envió. Los convencí de que cambiar de bando era más saludable». Detrás de ella, varios de los hombres de don Fernando, ahora claramente del lado de los aldeanos, asintieron. «El capitán Morales está en camino», continuó doña Carmen. «Le di los documentos a mi sobrina, quien tiene conexiones con la Guardia Civil en estaciones más cercanas. Llegarán aquí antes del anochecer». Don Fernando miró alrededor, viendo por primera vez que estaba rodeado. Sus propios hombres estaban superados en número por los aldeanos, que habían dejado de vivir con miedo y ahora estaban listos para luchar. «Ustedes». Su voz temblaba de rabia. «Ustedes no son nada. Campesinos. Basura. No tienen derecho». «Tenemos todo el derecho», dijo el padre Miguel, bajando las escaleras. «El derecho dado por Dios de proteger a los inocentes, de defender la justicia, y de asegurarnos de que hombres como usted enfrenten las consecuencias de sus acciones». Don Fernando miró a Isabel, y en sus ojos ella vio algo que nunca había visto antes: miedo. «Tú, Siseo, todo esto es por tu culpa. Tu padre debería haberse quedado callado. Debería haber». «Mi padre era un hombre valiente que hizo lo correcto», interrumpió Isabel, saliendo de detrás de Rafael, «algo que usted nunca entenderá». Por un momento, don Fernando pareció listo para disparar de todos modos, para llevarse a alguien con él, incluso sabiendo que estaba perdido. Pero luego Tomás, con una mirada de disculpa a su antiguo patrón, bajó su rifle. «Se acabó, don Fernando». Su voz era cansada. «Ya ha terminado». Uno por uno, los otros hombres de don Fernando bajaron sus armas. Y don Fernando Álvarez, el hombre más poderoso de la región, el hombre que había asesinado y traficado y destruido vidas, se desmoronó. Cayó de rodillas, su rifle cayendo al suelo con un estruendo.
Por favor, rogó, por favor, tengo dinero, puedo pagarles, puedo. Guardar su aliento, dijo Rafael fríamente, lo necesitará para su juicio. La Guardia Civil llegó 2 horas después. El capitán Javier Morales era exactamente como Rafael lo había descrito, un hombre de mediana edad con ojos duros pero justos. Y una reputación de incorruptibilidad. Trajo consigo 20 hombres armados, suficientes para asegurar el cortijo y arrestar a don Fernando y sus cómplices principales. Rafael, dijo cuando vio a su antiguo oficial, han pasado 2 años. Lo sé, capitán. Te ves diferente, más tranquilo, quizás, o quizás solo más cansado. Ambas cosas probablemente. Morales miró a Isabel, quien estaba siendo atendida por doña Carmen, sus muñecas siendo vendadas. ¿Ella es la razón por la que volviste? Rafael siguió su mirada. Isabel lo sintió mirando y levantó la vista, sonriéndole a través de las lágrimas y el polvo y el agotamiento. Sí, dijo Rafael en voz baja. Ella es la razón. Bien, Morales le dio una palmada en el hombro. Todos los hombres necesitan una razón para vivir. Me alegro de que hayas encontrado la tuya. Arrestaron a don Fernando, a Tomás, a Paco, y a una docena de otros involucrados en el tráfico de armas. Confiscaron los rifles escondidos en las cuevas del norte. Documentaron todo, las rutas, los nombres, los contactos. Sería un caso que sacudiría a toda Andalucía. Pero por ahora, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Valle Escondido, Rafael solo se preocupaba por una cosa. Se acercó a Isabel, quien estaba sentada en un banco fuera del cortijo, observando el bullicio de actividad. Hola, dijo suavemente. Hola, ella le sonrió. Viniste de regreso. Te dije que lo haría. Lo sé, pero una parte de mí no podía creerlo completamente, no hasta que vi tu rostro en esa bodega. Rafael se sentó junto a ella, tomando su mano con cuidado, consciente de las vendas. Lo siento no haber estado aquí, siento no haber podido protegerte. No fue tu culpa, don Fernando habría encontrado una manera sin importar qué. Isabel apretó su mano, pero viniste cuando importaba, tú y todos los demás. Pensé que estaba sola, pero resulta que todo este tiempo, había gente dispuesta a luchar por mí. Siempre estarán dispuestos a luchar por ti, dijo Rafael, porque eres importante, no solo para mí, sino para todo este pueblo. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó Isabel, con don Fernando arrestado, con todo esto terminado, ¿qué sigue? Rafael miró el valle extendiéndose ante ellos, bañado en la luz dorada del atardecer. El capitán Morales me ofreció mi antiguo puesto, dijo que la Guardia Civil me necesita, especialmente ahora con todo este caso por desarrollarse. El corazón de Isabel se hundió. Oh, así que volverás a Sevilla. Rechacé la oferta. Ella lo miró, sorprendida. ¿Qué? ¿Por qué? Porque pasé 2 años buscando la muerte. Y luego vine aquí, a Valle Escondido, pensando que podría simplemente desaparecer. Pero entonces te conocí. Rafael se volvió hacia ella, tomando ambas manos. Y me diste una razón para vivir de nuevo. Una razón para luchar. Una razón para quedarme. Rafael. El capitán Morales dice que necesitan un nuevo alguacil aquí en Valle Escondido. Alguien de confianza, alguien que no esté en el bolsillo de los terratenientes corruptos. Me ofreció el puesto, hizo una pausa, pero solo lo aceptaré si tú quieres que me quede. Isabel sintió lágrimas rodando por sus mejillas, pero estas eran lágrimas de alegría. ¿Por qué no querría que te quedaras? Porque no puedo ofrecerte mucho. Un salario de alguacil no es gran cosa. No puedo darte una mansión o una vida de lujo. Solo puedo ofrecerte, yo, mis cicatrices, mis pesadillas, mis defectos, y la promesa de que cada día, haré todo lo posible para hacerte feliz. Eso es todo lo que quiero, susurró Isabel, solo te quiero a ti. Rafael sonrió entonces, esa sonrisa rara pero hermosa que transformaba su rostro. ¿Entonces te casarías conmigo, Isabel María Santos? ¿Te casarías con este vaquero roto que llegó a tu pueblo buscando morir pero que encontró una razón para vivir? Sí, dijo ella sin dudar, 1000 veces sí. La besó entonces, allí en el banco frente al cortijo, con el sol poniéndose y doña Carmen llorando felizmente a la distancia y el padre Miguel sonriendo y asintiendo con aprobación.
Y cuando se separaron, jadeantes y sonriendo, Rafael apoyó su frente contra la de ella. «Pasé 2 años buscando la muerte», murmuró. «Ahora quiero pasar el resto de mi vida viviendo. Entonces viviremos juntos», prometió Isabel, los dos, más allá de las sombras. 6 meses después. La iglesia de San Miguel estaba llena para la boda. Parecía que todo Valle Escondido había venido a ver a Isabel María Santos casarse con Rafael Domínguez, el hombre que había ayudado a liberar al pueblo del terror de don Fernando Álvarez. El juicio había sido rápido. Con toda la evidencia presentada, don Fernando fue condenado a prisión de por vida. Tomás, Paco y los otros cómplices principales recibieron sentencias largas. Los hombres menores que habían testificado contra don Fernando recibieron sentencias reducidas. El cortijo fue confiscado por el gobierno. El padre Miguel había propuesto convertirlo en un orfanato para niños sin hogar. Y la comunidad había estado de acuerdo. Lucía, quien había encontrado su voz y su fuerza durante todo el proceso, ahora administraba el orfanato con la ayuda de las otras mujeres que don Fernando había victimizado. Rafael había aceptado el puesto de alguacil. Era respetado por todos, temido por aquellos que pensaban en causar problemas, y amado por aquellos que recordaban cómo había arriesgado todo para salvar a Isabel. Isabel había continuado con su trabajo de costura, pero ahora con un propósito adicional. Enseñaba a las jóvenes del orfanato a coser, dándoles una habilidad que podrían usar para mantenerse a sí mismas. Su padre estaría orgulloso. Ahora, de pie frente al altar en su vestido de novia. Un diseño simple de seda color crema que ella misma había hecho. Isabel miró a Rafael esperándola. Llevaba su uniforme de alguacil, pulcro y orgulloso. Su cabello estaba recortado, su rostro afeitado, pero lo que más había cambiado eran sus ojos. Ya no tenían esa mirada de muerte, ese peso de desesperación. Ahora brillaban con vida, con esperanza, con amor. Doña Carmen, quien había insistido en caminar por el pasillo con Isabel en ausencia de su padre, le susurró: «Tu padre está sonriendo desde el cielo, mi niña, de eso estoy segura». «Lo sé», respondió Isabel, «puedo sentirlo». Caminaron por el pasillo juntas mientras el pequeño órgano de la iglesia tocaba. Los aldeanos sonreían, algunos lloraban. Mateo, quien ahora trabajaba como ayudante de Rafael, estaba sentado en la primera fila con una gran sonrisa. Cuando Isabel llegó al altar, Rafael extendió su mano. Ella la tomó, sintiendo la calidez y la fuerza en su agarre. El padre Miguel sonrió a ambos. «Queridos hermanos, nos reunimos hoy para unir a 2 almas que han caminado a través de la oscuridad y han encontrado la luz en el otro. Rafael Domínguez e Isabel María Santos han enfrentado pruebas que romperían a personas menores. Pero aquí están, de pie juntos, listos para prometer sus vidas el uno al otro». Los votos fueron simples pero profundos. «Yo, Rafael, te tomo a ti, Isabel, como mi esposa», dijo Rafael, su voz firme. «Prometo amarte en los días de luz y en los días de sombra. Prometo sostener tu mano cuando tengas miedo, y celebrar contigo cuando seas feliz. Prometo honrar la memoria de tu padre siendo el hombre que él habría querido para ti. Y prometo cada día, por el resto de mi vida, darte una razón para sonreír». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Isabel ahora. «Yo, Isabel, te tomo a ti, Rafael, como mi esposo. Prometo amarte con todo mi ser, con todas mis cicatrices y toda mi fuerza. Prometo recordarte cada día que eres digno de amor, que tu vida tiene valor, que las sombras de tu pasado no definen tu futuro. Y prometo construir contigo una vida llena de luz, de risa, y de amor que honre a todos aquellos que hemos perdido». El padre Miguel les pidió intercambiar anillos, simples bandas de oro que Rafael había comprado con su primer salario como alguacil. «Por el poder que me ha sido otorgado, y ante estos testigos, los declaro marido y mujer». El padre Miguel sonrió ampliamente. «Rafael, puedes besar a tu esposa». Y lo hizo, allí frente a todos, un beso que prometía amor eterno y nuevos comienzos. La celebración después fue alegre. Comida y vino fluyeron generosamente. Hubo música y baile, y cuando el sol comenzó a ponerse, Rafael y Isabel se escabulleron juntos, caminando de la mano hacia la pequeña casa que habían comprado en las afueras del pueblo. Era modesta, solo 3 habitaciones, pero era de ellos.
Su hogar. Feliz. ¿Señora Domínguez?, preguntó Rafael mientras cruzaban el umbral. Perfectamente feliz, señor Domínguez, respondió Isabel. Esa noche, acostada en los brazos de su esposo, escuchando su respiración constante mientras dormía, Isabel pensó en todo lo que habían pasado. La pérdida, el dolor, el miedo, la oscuridad. Pero también la luz, el amor, la sanación, la esperanza. Su padre había muerto buscando justicia, y ella había encontrado esa justicia, pero también algo más. Había encontrado la vida que él habría querido para ella. Una vida llena de amor, una vida sin miedo, una vida más allá de las sombras. Gracias, papá, susurró en la oscuridad, por enseñarme a ser valiente, por mostrarme que la verdad importa, y por guiarme hacia alguien que entiende lo que se siente perder, y que valora aún más lo que hemos encontrado. A su lado, Rafael se movió en su sueño, su brazo apretándose alrededor de ella instintivamente, protectoramente. Y por primera vez en 6 meses, Isabel durmió toda la noche sin despertarse a las 2 de la madrugada. Sin pesadillas. Solo paz. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Rafael, de pie frente a la puerta cerrada. Estoy segura, respondió Isabel, su mano en el pomo. Era la puerta del dormitorio de su padre en su antigua casa. El mismo dormitorio donde habían encontrado los documentos que finalmente llevaron a la caída de don Fernando. Pero Isabel no había estado en esta habitación desde entonces. No había podido enfrentarla. Hasta ahora. Estaré aquí contigo, prometió Rafael, todo el tiempo. Isabel asintió, respiró hondo, y abrió la puerta. La habitación estaba como la recordaba. Los muebles de su padre, sus libros, su ropa aún colgando en el armario. Pero ahora, en lugar de sentir dolor, sintió paz. Hola, papá, dijo en voz baja, hablando a la habitación vacía. Siento que me haya tomado tanto tiempo venir aquí, pero necesitaba tiempo, tiempo para sanar, tiempo para perdonarme. Caminó hacia el escritorio, pasando sus dedos sobre la madera gastada. Quería decirte, logramos lo que querías. Don Fernando está en prisión. Su red de tráfico de armas fue desmantelada. Y Valle Escondido es seguro de nuevo. Sonrió a través de las lágrimas. También encontré algo que no sabía que necesitaba. Encontré a alguien que me entiende, que me ama, que me hace sentir segura y feliz. Rafael se acercó, poniendo una mano en su hombro. Y hay algo más que queríamos decirte. Continuó Isabel. Voy a tener un bebé. Tu nieto, papá, o tu nieta. Rió suavemente. Rafael y yo esperamos que sea una niña. Si lo es, queremos llamarla Elena María. Elena por la hermana que Rafael perdió. María por mamá. Las lágrimas caían libremente ahora, pero eran lágrimas de alegría mezcladas con tristeza. Sé que estarías feliz por mí. Sé que aprobarías a Rafael. Y sé que aunque no puedas estar aquí físicamente, siempre estarás conmigo, en mi corazón, en mis valores, en la forma en que trato de vivir cada día con honestidad y coraje. Se volvió hacia Rafael, quien la envolvió en un abrazo. ¿Estás bien?, murmuró contra su cabello. Sí, respondió ella honestamente, por fin estoy bien. Salieron de la habitación juntos. Isabel cerró la puerta suavemente detrás de ella, pero esta vez no la cerró con llave. Ya no necesitaba esconderse del pasado. Porque había aprendido que el pasado, por doloroso que sea, no tiene que definir el futuro. Había aprendido que incluso en la oscuridad más profunda, todavía hay luz para encontrar. Había aprendido que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Y había aprendido que a veces, la persona que llega a tu vida en tu momento más oscuro no es un rescatador. Es alguien que también está caminando por la oscuridad, buscando su propia luz. Y juntos, se iluminan el camino del otro. Caminaron de la mano de regreso a su hogar, donde una vida llena de promesas los esperaba. Una vida más allá de las sombras. Una vida en la luz.